la llenura del Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermanos? Ahora, ¿sabe una cosa? Nosotros nos hacemos llamar Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés, porque para nosotros es una verdad lo sucedido, el acontecimiento que nos habla en este capítulo de Hechos, capítulo número 2, de cómo cuando en aquel lugar estaban reunidos estos 120 personas, hombres y mujeres, recibieron el Espíritu Santo y hablaron otras lenguas, y las lenguas eran como de fuego que vino sobre ellos, un viento que sopló fuerte, y empezaron a ver acontecimientos, o empezaron a ver manifestaciones tan poderosas y sobrenaturales que para toda la gente de aquel momento era algo nuevo, era algo que ellos nunca habían visto. Y por esa razón, porque no lo habían visto, porque no era común para ellos, llegaron a decir que aquella gente no estaba en su juicio cabal. Dado esto, el apóstol Pedro, que fue elegido, escogido por el Señor para ir al frente de la iglesia, se para con todo poder, con toda autoridad, y empieza a hablar la palabra del Señor. Hermanos, hasta llegar a esta parte en la que nosotros hemos leído, Él les ha contado acerca de los patriarcas, les ha contado acerca de Jesucristo, y ahora les está invitando a que ellos puedan primero arrepentirse, segundo bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Y les dice algo importante, dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que hay un don llamado Espíritu Santo? Amén. Vamos, somos iglesia pentecostal, y ese amén debe ser con todo nuestro corazón, pero también con toda sensatez, con toda de una manera centrada, sabiendo de que para quienes hemos tenido la experiencia de en algún momento ser bautizado por el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, ser ministrado por el Espíritu Santo, no debe de caber duda. Quien en algún momento, hermanos, porque ahorita usted va a ver en algún momento de la Escritura cómo había momentos en los que alguien, siendo ya parte de la iglesia, conociendo ya un poco, en algún momento ni siquiera había escuchado del Espíritu Santo. Pero yo creo que los que estamos aquí, todos en algún momento hemos escuchado del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Bueno, quienes estuvieron el domingo en la iglesia, escuchamos del Espíritu Santo, hermanos. Y entonces me llama la atención cuando el apóstol Pedro les está diciendo: recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ya el verso número 39, cuando él les dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro les dice: saben, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros desde el tiempo antiguo, desde Abraham, el Señor nos escogió, nos hizo su pueblo. Y a pesar de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos pasado, el Señor nos ha venido guardando, nos ha venido ayudando, nos ha venido visitando, ha estado con nosotros. Ahora nos ha enviado a su Hijo, pero ahora nos ha enviado al Espíritu Santo. Es para nosotros, como pueblo de Dios. Les está diciendo Pedro que es la promesa del Espíritu Santo, y les sigue diciendo: y no solo para nosotros, es también para nuestros hijos, para aquellos que aún estén lejos, y es también para todos los que el Señor llamare. Amén. ¿Sabe? Nosotros físicamente no somos israelitas,
Físicamente nosotros somos chiapanecos, mexicanos, ¿verdad? Y uno que otro salvadoreño por ahí. ¿Sí? Entonces, somos hermanos de una diferente, de una cultura diferente. Pero en lo espiritual, como la salvación no se quedó solo con los judíos, sino que por ellos rechazarlos se extendió a los gentiles y hasta lo último de la tierra, ahora también, ¿sí?, a nosotros el Señor nos ha llamado, y por lo tanto es también para nosotros la promesa de ese glorioso Espíritu Santo de Dios que está entre nosotros, que se mueve entre nosotros, que vive en nosotros y que nos da la bendición de adorar y exaltar al Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¿Sabe que ninguno de los que estamos aquí podríamos adorar a Dios si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros? Amén. ¿Sí? No podríamos. No podríamos abrir nuestros labios para decir gloria a Dios. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Todo eso, hermano, hoy lo podemos hacer porque está entre nosotros. Amén, gloria a Dios. Está entre nosotros. Ahora, hay algo bien maravilloso y quiero mencionarle algunas cosas rapidito. Cuando el Señor está diciendo, y para todos los que el Señor llamare, Pedro le está diciendo, es para nosotros la promesa, para nuestros hijos, para aún los que estén lejos, no importa donde estén. El jueves pasado que estaba predicando, les iba a mencionar una manifestación del poder de Dios en un lugar en donde cuando Moisés se reunió con los ancianos, con los dirigentes de Israel, y como el Señor le había dicho, ¿verdad? Santifica al pueblo, santifícalos, ponlos que ayunen, que se consagren, y yo me voy a manifestar. Y entonces en esa reunión, estando Moisés con ellos, el Señor envía su presencia, su gloria, lo que se conoce como el Shekinah, lo envía, y entonces dice que la Biblia que son embestidos del poder de Dios y que empiezan hasta a profetizar. Pero que allá en el campamento de los israelitas algunos se han quedado, y allá donde están aquellos también desciende la gloria de Dios y también empiezan a profetizar. Alguien viene y se lo dice a Moisés: Moisés, allá, aquellos que no vinieron aquí con nosotros, allá donde están, Moisés, mira lo que eso también están profetizando. ¿Se los vamos a impedir? Y Moisés responde: no. ¿Qué más quisiera yo, dice Moisés, que todo, escuche bien, que todo el pueblo de Jehová profetizara? El Espíritu Santo, hermanos, Pedro está diciendo, es aún para los que están lejos, pero que son parte de este pueblo, y es más para todos los que el Señor va a llamar. Aleluya. Todos los que el Señor llamare. ¿Sabe qué, hermano? Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo ya, cuando ha descendido sobre los 120, ellos empiezan a predicar, hermanos. Una de las manifestaciones gloriosas y poderosas que el Espíritu Santo hace en la vida de un creyente es darle autoridad, es darle poder. ¿Sabe para qué? Para hablar la poderosa palabra de Dios. ¿No dijeron amén? Amén, amén. Gloria a Dios. Sí, os estoy diciendo mentira, pero no dijeron amén. Sí. Yo me gozaba de ver a las hermanitas de la reunión que pasaron a orar por la ofrenda, a orar por el distrito, a orar por esto, a orar por aquello. ¿Sí? Porque en muchas ocasiones alguien dice, pase a pasar, ay, es que... y el que... ay, es para otra. ¿Sabe qué? Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas y su poder se está moviendo en nosotros, no importa que hayan 1000, que hayan 2000, que hayan 5, que hayan 10, nos paramos con poder, con autoridad, porque no somos nosotros, es el Santo Espíritu de Dios que está en nosotros, que está en nosotros. La
primera vez que me dijeron a mí basta a predicar, yo le jugué la vuelta al pastor y no quería. Y al final de cuentas me dijo, usted va a predicar. Pero pastor, basta a predicar. Estaba yo recién bautizado. Y yo después me subo. Y aquí estoy. El púlpito era un poquito más ancho, creo que no se miraban mis canillitas. Como temblaba. ¿Sí? Yo tuve un detalle, ¿verdad? Desde muy chamaco yo fui muy tímido. Yo no podía hablar en público. En la secundaria vas a pasar a exponer. Ay, no, yo no paso. De quinto punto, quítenme. Y no pasaba. ¿Sí? Y cuando me pasan a predicar, hermano, la primera vez, hagan cuenta que yo me acuerdo bien cuando yo prediqué en Josué capítulo 1, creo que el verso 6, porque tú repartirás toda esta tierra por heredad. Cuando le está diciendo Dios a Josué, tú repartirás toda esta tierra por heredad. Y eso prediqué. ¿Sí? Dije, hermano, nosotros, y empecé a decir, nosotros hemos sido llamados para anunciarle a la gente que hay una tierra nueva, que hay un cielo nuevo, y que allá vamos a ir si aceptamos a Cristo. Amén, dijeron todos los hermanos. Y agarré y dije, vamos a orar. Yo no tardé ni 10 ni 15 minutos. Y me bajé. El pastor se me acercó, lo menos que iba yo bien chiviadón. Y dice, todo bien, mi hermano, me abrazó y me dijo, todo bien. Yo, en mi mente, el pastor se estaba burlando. No, pastor, ¿cómo más te crees si no tardé nada? Solo leí un versículo. No, siempre no se preocupe, para la otra le vamos a poner 10 versículos, así vas a tardar una hora. Y él no va a estar leyendo. Con el tiempo, hermanos, estando en una velada de oración, eso fue como a los 15 días, pero no pasó ni el mes. Estando en una velada de oración, a eso de las 2, 3 de la mañana, que ya se había ido la mayoría ya se había ido, habíamos empezado varios y la mayoría ya se había ido. Y en ese momento hubo un mover de Dios bien hermoso. Y quedamos como 8 personas, como 8 varones quedamos. Y el hermano que estaba dirigiendo dijo, pasen al frente, hermano, pasen al altar. Y venimos todos al altar. Y el hermano nos empezó a poner las manos así. Y unos caían por un lado, otros caían por allá. Pero cuando me puso la mano a mí, yo estaba en medio, donde está el púlpito, me puso la mano. Hermano, honestamente, nunca me ha pasado otra ocasión. Pero arrodillado, caí, sin mentir, le di como 3 o 4 marometas hacia atrás, y donde caí siendo ministrado por el Señor, y pude palpablemente, hermanos, sentir algo glorioso, que no se lo puedo explicar, fue algo poderoso. ¿Sabe qué? Al tercer día, eso fue una vigilia de una velada de viernes para sábado, en el culto de lunes, porque teníamos culto todos los días, en el culto de lunes, me dijeron que yo predicara otra vez. Y solo logré hacer un pequeño bosquejo con 3 versículos. Y dije yo, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y otra vez nervioso subí. Pero cuando empecé a leer el primer versículo, el Señor empezó a poner palabra y más palabra y más palabra y más palabra, y cada palabra que salía de mis labios bendecía al pueblo, y yo estaba bien contento. Y ¿sabe qué? Después no había ni cómo pararle. El pastor se levantó de la silla, se fue hasta atrás, me hizo así. Ya había pasado más de 40. ¿Sí? Es cierto, había yo leído un versículo nada más, pero después la palabra estaba fluyendo, y la palabra dice así, y la Biblia dice así, y el Señor dice así, mencionando palabra de Dios. Y yo estaba bien maravillado. Yo no quería terminar. Pero algo glorioso que hace el Espíritu Santo de Dios, hermanos, en nuestras vidas es darnos ese poder, esa autoridad para hablar las verdades del reino de los cielos, para hablar las verdades de Cristo Jesús, de que Él vive y reina para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Denle esa fuerte ofrenda de palmas al Señor. Y cuando Pedro está diciendo, y es para todos los que el Señor llamare, ¿sabe? Los primeros que recibían el Espíritu Santo eran judíos. ¿Sí? Eran los propios judíos, el propio pueblo de Dios, porque estaba diciendo Pedro, porque para nosotros es la promesa. Para el pueblo judío es para nosotros.
¿sí? La promesa. Y allá, ahí mismo, voy a leerle 2-3 versículos de lo que el Espíritu Santo, cómo bautizaba, cómo llenaba a diferentes grupos, ¿sí? De personas, pero ya creyentes en el Señor Jesucristo. Primero, ahí en Hechos capítulo 4, en el verso número 31, mire, voy a leer desde el verso número 30, dice así: mientras extiende tu mano, está orando Pedro, dice: mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Verso 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Sí? Y esto es con los judíos. Pedro les está explicando, Pedro les está hablando y les está diciendo, ¿sí? Arrepiéntanse para que reciban el don, para que arrepiéntanse, bautícense en el nombre del Señor, para que reciban el don del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor aquí en Hechos capítulo 4 que cuando Él termina de hablar, entonces bien, no es el mismo lugar del aposento alto. Lo del aposento alto ha sido el inicio, la primera ocasión, el primer momento en el que el Espíritu Santo se ha manifestado a la iglesia. Ahora en Hechos capítulo 4 es con otro grupo de creyentes, que ahora ya no solo los 120 van a estar llenos del Espíritu Santo, sino que ahora cada una de estas personas también reciben el poder del Espíritu Santo y con denuedo empiezan a hablar la palabra de Dios. ¿A cuánto les ha pasado, hermano? Que ustedes a lo mejor es de pocas palabras, y a lo mejor usted dice: ay, pero es que yo no sé predicar, yo no sé evangelizar. Y en más de una ocasión en sus labios ha habido palabra de Dios para hablar al inconverso, para hablar al vecino, para hablar al amigo, para hablar al familiar. Y cada palabra que sale de sus labios es el Espíritu de Dios, el poder del Espíritu Santo que le hace hablar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. No vaya a creer que es que yo sé mucha Biblia, mucho. No, es que es. Por eso Jesús le dijo: cuando sean llevados ante los reyes, no se preocupen. No se preocupen por lo que van a hablar, ¿sí? Porque en ese momento les será dado la palabra. Pero ¿qué hablaban los apóstoles cuando eran llevados ante los reyes? Hablaban de la Escritura, hablaban de lo que estaba escrito. Porque si algo, escuche bien, va a ser el Espíritu de Dios en nosotros, todo lo que hablemos, todo lo que digamos, va a estar basado y fundamentado en la poderosa palabra de Dios, porque ella es infalible y jamás se va a confundir. Y el Espíritu Santo eso va a hacer. Con este grupo de personas estaban hablando, dice, con denuedo la palabra de Dios. También en el capítulo 8, en el verso número 17, mire lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer desde el verso número 16. Verso número 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, escuchen, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Samaria no es una mujer, ¿sí? Es una ciudad. Lo que está diciendo es que en Samaria, en aquel lugar, un grupo de personas ha recibido también la palabra de Dios. Aleluya. Entonces dice la palabra del Señor. Me perdí. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había, mire cómo dice aquí, aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron la mano y recibían el Espíritu Santo. Amén. Entonces dice: ¿sobre quién
desciende ahora el Espíritu Santo sobre un grupo de creyentes ya en Cristo, pero que son samaritanos. ¿Sí? ¿Se acuerda que judíos con samaritanos ¿qué? No se llevaban? Esto es desde los tiempos antiguos. Judíos y samaritanos no se llevaban. Pero como el Señor, su promesa, la enviaba para todo aquel que creyese en Él, ahora sobre los samaritanos desciende también el Espíritu Santo de Dios, hermanos. ¿Se da cuenta? Porque en algún momento a Dios le plació enviarle su Espíritu Santo también a nosotros. Porque Él es soberano. Él hace lo que a Él mejor le parece. Y Él sabía que aquí hay un grupo de gente creyente que también buscamos adorarle en espíritu y en verdad y servirle con todo nuestro corazón y de una manera ferviente. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermanos. Yo estaba pensando, si no fuese, escuche bien, para quienes llevamos 10, 15, 20 años en el Evangelio, si no fuese porque en algún momento el Señor nos visitó y puso su Santo Espíritu en nuestras vidas, ¿sabe qué? Ya no estuviéramos aquí. Ya no estuviéramos aquí. Sino que porque Él nos dio de su Santo Espíritu, es que en medio de todo lo que ha pasado y de lo que ha atravesado, si estamos de pie, si seguimos firmes, si vamos hacia adelante, es por la gracia de Dios y el Espíritu que está entre nosotros, que nos da poder y nos da autoridad. Denle esa fuerte ofrenda de palmas al Señor. Se me venía a la mente cuando estaba pensando en esto, batallaba, pero entonces ¿por qué algunos no? ¿Sabe lo que humanamente o estaba pensando? Es porque a veces, a pesar de que el Señor nos ha dado de su Espíritu Santo, nosotros lo hemos ¿qué? Descuidado. Nosotros lo hemos ¿qué? Apagado. Como dice la Escritura, ¿verdad? No apaguéis el Espíritu. ¿Sí? Nosotros en ocasiones también lo hemos ¿qué? Contristado. Pero si nosotros le estamos dando el lugar y al contrario, en lugar de dejar que se apague, buscamos la manera de que se avive más y más en nosotros, ¿sabe qué? Nuestra vida va a ir de triunfo en triunfo, de poder en poder y de victoria en victoria. El Señor sabía que lo necesitaban los creyentes que eran judíos, lo sabía que lo necesitaban los creyentes que eran samaritanos y aún los creyentes que eran gentiles. Y ahí es donde nosotros entramos. Miren lo que dice ahí en Hechos capítulo 10. Cuando Cornelio envía por Pedro. Hechos capítulo 10. Voy a leer el verso número 40. Desde el verso número 40. Y es Pedro aquí hablándole a los gentiles que están allá en esa reunión con Cornelio. Y dice verso número 40, Hechos capítulo 10, verso 40 al 44, dice así: a este levantó Dios al tercer día. ¿Qué está haciendo aquí Pedro? ¿De quién está hablando? Jesús. De Jesús. Dese cuenta, no iban a hablar otras cosas, no iban a hablar de esto, no iban a hablar de aquello, iban a hablar de Jesús. Amén. ¿Sí? ¿Para qué nos da su Espíritu Santo el Señor? Para que hablemos de Jesús. Amén. Para que hablemos de Jesús. Dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, hermanos. ¿Sí? Y hablar de Cornelio es hablar de un gentil,
Y de quienes están ahí, hermanos, son gentiles. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, les vuelvo a repetir, no cualquier, decía uno por allá, no cualquier disparate. Él está hablando de cómo Cristo entregó su vida, de cómo Cristo fue a la tumba, de cómo Cristo resucitó y de cómo Cristo los envió a predicar el evangelio, y que en su nombre el perdón de pecados. Y mientras está hablando todo esto, aún dice, no ha terminado de hablar, y el Espíritu Santo cae sobre todos los que estaban en ese lugar, hermano. Porque dice la Escritura, sí, estaba diciendo Pedro, y para todos los que el Señor llamara. Hermanos, nosotros hemos sido llamados por el Señor. Y nosotros, hermanos, nos hacemos llamar Iglesia Pentecostés porque creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Aleluya. Me llamaba mucho la atención lo que nuestro pastor general decía el domingo. Y me llamaba la atención porque yo el día sábado, platicando con el pastor Rigo, y hablamos algunas cositas del Espíritu Santo. Y yo le decía al pastor, le digo, aquí nos ha faltado muchas veces el que alguien dé testimonio, porque la Escritura dice, y testificaréis. Amén. ¿Sí? Van a testificar, ¿sí? De decir, Dios hizo esto en mi vida, Dios hizo lo otro. Lo único, yo le decía al pastor, le digo, lo único que sí debemos de cuidar es de repente que alguien diga que soñé que Goku venía en la nube y que el Saiyajin esto y que el Saiyajin lo otro. Eso sí debemos de cuidarle, porque eso ha distorsionado a veces, ¿no? Que de repente que soñé, como alguien, por ahí hay un video, dice que soñó un perro blanco, que no sé qué, y empezar a decir cosas, ¿sí? Le digo, pero el testificar de que Dios me sanó, de que Dios me libertó, de que Dios rompió cadenas en mi vida, eso primeramente exalta el nombre de Dios y alimenta la fe de nosotros. ¿Sí? Hace ya tiene como unos 2 meses, creo, ¿no? Nuestro hermano Carlitos nos hacía una llamada. Él viene luchando con una situación de salud. Nos hacía una llamada que estaba bastante mal. Y yo al escucharlo por teléfono, ay Dios mío, de aquí que llego yo a las 6 de junio, yo andaba hasta de aquel lado. De aquí que llego a las 6 de junio. Pero ahorita voy, hermano, le digo. Y en eso le digo, háblele al hermano Kiko. Y allá me vengo yo. Gracias a Dios lo localizaron al hermano. Cuando yo llegué, hermanos, el hermano ya estaba tranquilo por teléfono. Y ahí está nuestro hermano que no nos deja mentir, ¿verdad? El hermano sentía que se iba, ¿sí? Y cuando llegué, el hermano estaba tranquilo. Y ya nuestro hermano Francisco había orado con toda la autoridad de parte de Dios, le había puesto las manos en el estómago y Dios había traído, ¿verdad?, ese aliciente a la vida de nuestro hermano. No es nuestro hermano Francisco, yo venía con él pendiente, y donde vengo en el carrito vengo con enseño que no pase a más esto. Cuando llegué ya sí lo encontré así, como se llama, algo agitadón, algo cansado, pero ya me platicó el asunto del hermano Francisco, cómo estaba de fuerte la situación, pero de cómo Dios había usado su vida para la gloria y la honra de nuestro Señor, porque el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida sabe hacer milagros, sanidades, liberaciones, hace grandes cosas, hermano. Y entonces, en la vida de los gentiles, nosotros, le vuelvo a repetir, nos hacemos llamar Iglesia Cristiana Pentecostés porque creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, creemos en las cosas que hace el Espíritu Santo. Y me llamaba mucho la atención, le digo lo que decía el pastor Josué, y él decía, y todo lo que sea del Espíritu Santo es bienvenido. Solo que cuidaremos, decía él, solo que cuidaremos que sean cosas genuinas. Que sean y eso ha tenido el pastor, que siempre ha cuidado
Cuidado que sean las cosas de una manera lo más ordenada, lo más genuino, de tal manera, hermano, que usted, a lo mejor no nos hemos enterado, pero ahí en la congregación hay gente que ha estado al borde de la muerte y Dios lo ha sanado. Hay gente que ha estado endemoniada y Dios lo ha libertado. Hay gente que ha estado perdida y Dios lo ha salvado. Y todo esto no lo hace solamente porque sea el pastor general, sino que es su Espíritu Santo que lo hace y se mueve en la iglesia que le cree y que le adora con todo su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Mire, dele fuerte la ofrenda de palmas al Señor. Porque la iglesia así comenzó, hermanos. La iglesia primitiva comenzó con ese mover del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hacía cosas grandiosas, cosas maravillosas. Bautizaba a los judíos, bautizaba a los samaritanos, bautizaba a los gentiles, los discípulos. Juan el Bautista predicó durante mucho tiempo, dejó a gente, ¿verdad?, que le seguía, gente que le seguía y eran discípulos de Juan. Y ellos en algún momento estaban también en alguna parte y ellos seguían, ¿verdad?, la enseñanza que Juan el Bautista les había dejado. Él les había hablado de arrepentimiento. Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento, pero él siempre les había dicho: pero tras de mí viene uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Amén. Así predicaba Juan el Bautista. Amén. Y entonces Juan el Bautista ya había muerto. Ahora quedaban algunos de sus discípulos, pero ya algunos. En Hechos capítulo 19, en el verso número 7, voy a leer desde el verso número 4, dice: dijo Pablo, Juan, bueno, aquí lo voy a leer desde el verso número 1, rápidamente dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues habéis sido bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces dice el verso 5: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta, hermano?